Capítulo 5. La dinámica de la percepción. Uno de los principales objetivos de este libro es enseñar cómo manejar la amenaza del dolor de la información del mercado. El mercado no genera información feliz o dolorosa. Desde la perspectiva de los mercados, todo es simplemente información. Puede parecer como si el mercado esté causando que usted sienta la forma en que debe hacer una cosa en un momento dado, pero ese no es el caso. Es su propio marco mental el que determina cómo se percibe la información, lo que usted siente y en consecuencia si está o no en el estado mental más propicio para entrar espontáneamente en el flujo y tomar ventaja de lo que el mercado está ofreciendo. Los profesionales no perciben nada de los mercados como doloroso, por lo tanto, no existe la amenaza para ellos. Si no hay una amenaza, no hay necesidad de defendernos. Como resultado, no hay ninguna razón para que se activen los mecanismos de defensa consciente o subconsciente. Es por eso que los profesionales pueden ver y hacer cosas que desconciertan a los demás. Están en el flujo, porque perciben un interminable caudal de oportunidades. Y cuando no están en el flujo, los mejores traders pueden reconocer este hecho y entonces lo compensan, ya sea reduciendo el número de operaciones o simplemente no operan. Si su objetivo es ser capaz de operar como los profesionales, entonces debe ser capaz de ver el mercado desde una perspectiva objetiva, sin distorsiones. Usted debe ser capaz de actuar sin vacilaciones ni resistencia, pero con adecuada y positiva moderación para contrarrestar los efectos negativos del exceso de confianza o la euforia. En esencia, su objetivo es ser capaz de crear un estado mental único, la estructura mental de los traders. Cuando haya logrado esto, todo el resto acerca de su éxito como trader vendrá solo. Para ayudarle a alcanzar este objetivo, voy a darle una forma de redefinir su relación con respecto a la información del mercado, de modo que haya poca o ningún potencial de percibirla como una amenaza. Por redefinir me refiero a cambiar su perspectiva y operar en un marco mental que lo mantenga enfocado en las oportunidades disponibles en lugar de generarle dolor emocional. Título: Depurando su software mental. En otras palabras, queremos eliminar los errores del código de nuestro software mental para adiestrar nuestras mentes. Al hacer esto con eficacia, requerirá un entendimiento de la naturaleza de la energía mental y cómo usar esta energía para cambiar una perspectiva que genera una respuesta no deseada, negativa y emocional a la información del mercado. Hay mucho que aprender, pero creo que les sorprenderá la forma en que algunos cambios sencillos pueden hacer una gran diferencia en los resultados de su trading. El proceso de trading comienza con la percepción de una oportunidad. Sin la percepción de una oportunidad no habría una razón para operar. Por lo tanto, creo que es apropiado que comencemos nuestro examen de energía mental por estudiar el proceso de la percepción. ¿Cuáles son las dinámicas subyacentes de la percepción? ¿Qué factores determinan la forma en que percibimos la información o lo que percibimos en relación a lo que está disponible? ¿Cómo la percepción está conectada con nuestra experiencia en un momento dado? Probablemente la forma más fácil de comprender la dinámica de la percepción y responder a estas preguntas es pensar en todas las fuerzas que generan información acerca de las propiedades, características y rasgos que los hacen únicos y exclusivos. Todo lo que existe fuera de nuestros cuerpos, todas las plantas y todas las categorías de la vida, todos los fenómenos planetarios, condiciones climáticas, los terremotos y las erupciones volcánicas, todos los volcanes activos e inertes, las cuestiones físicas y todos los fenómenos no corporales tales como la luz, ondas de sonido, microondas y la radiación que generan información acerca de la naturaleza de su existencia. Esta información tiene el potencial de actuar como una fuerza en uno de nuestros 5 sentidos físicos. Antes de ir más lejos, note que uso el verbo generar en todo lo que implica que está en un estado de expresión activa
incluyendo los objetos inanimados. Para ilustrar esto, veamos algo tan simple como una roca. Es un objeto inanimado único, compuesto de átomos y moléculas que se expresan a sí mismas como una roca. Puedo utilizar el verbo activo expresando porque los átomos y las moléculas que componen la roca se encuentran en constante movimiento. Aunque la roca no parezca activa, salvo en el sentido más abstracto, tiene características y propiedades que actúan como fuerzas sobre nuestros sentidos, provocando con la experiencia que hagamos distinciones sobre la naturaleza de su existencia. Por ejemplo, una roca tiene textura, que actúa como una fuerza sobre nuestro sentido del tacto. Si la tocamos con los dedos en su superficie, una roca tiene forma y color, que actúan como una fuerza en nuestra visión. La roca ocupa el espacio que ningún otro objeto puede ocupar, de manera que vemos que en lugar de un espacio vacío hay un objeto. Una roca puede también tener un olor que actúa como una fuerza en nuestro sentido del olfato o el gusto, aunque no he probado ninguna roca últimamente para averiguarlo. Cuando no encontramos nada en el medio ambiente que expresa sus propiedades y características, entonces un intercambio de energía se lleva a cabo. La energía desde el exterior, en cualquier forma que se exprese, se transforma por nuestro sistema nervioso en impulsos eléctricos y luego se almacena en nuestro entorno mental interior. Para ser más específicos de lo que estamos viendo, oyendo, degustando, oliendo o sintiendo a través de nuestros sentidos que se transforman en impulsos eléctricos que se almacenan en nuestro entorno mental como un recuerdo. Creo que todo esto es bastante evidente para la mayoría de la gente, pero hay algunas implicaciones profundas que no son evidentes y que suelen tener completamente por sentado. En primer lugar, hay una relación de causa-efecto que existe entre nosotros y todo lo que existe en el entorno externo. Como resultado, nuestros encuentros con las fuerzas externas crean lo que llamo estructuras energéticas dentro de nuestras mentes. Los recuerdos, distinciones y en última instancia las creencias que adquirimos a lo largo de nuestras vidas existen en nuestro entorno mental en la modalidad de energía estructurada. La energía estructurada es un concepto abstracto. Usted podría estar preguntándose cómo la energía toma forma o se forma. Antes de contestar esta pregunta hay una cuestión mucho más fundamental que debe ser tratada. ¿Cómo sabemos si los recuerdos, distinciones y creencias existen en forma de energía? No sé si se ha demostrado científicamente o está totalmente aceptado por la comunidad científica, pero pregúntese, ¿en qué otra forma mental podrían existir estos elementos? Esto es lo que sabemos con certeza. Cualquier cosa compuesta de átomos y moléculas ocupa espacio y por lo tanto se puede observar. Si los recuerdos, distinciones y creencias existieran en alguna forma física, entonces deberíamos ser capaces de observarlos. Y que yo sepa, ninguna de estas observaciones se han hecho. La comunidad científica ha diseccionado el tejido cerebral, tanto en vivos como en muertos. Se ha examinado a nivel de átomo individual, se han registrado diversas regiones del cerebro en términos de sus funciones, pero nadie, hasta ahora, ha observado una memoria, distinción o creencia en su forma natural. En su forma natural me refiero a que aunque un científico puede observar cada una de las células cerebrales que contienen ciertos recuerdos, no puede ver la experiencia o los recuerdos a simple vista. Él solo puede conocer la experiencia de aquella persona a la que pertenecen determinados recuerdos si está viva y opta por expresarlo de alguna manera. Si los recuerdos, distinciones y creencias no existen como materia física, entonces realmente no hay ninguna alternativa de existencia para ellos, salvo que existan como alguna forma de energía. Si este es el caso, ¿puede esta energía tener una forma específica? ¿Puede ser estructurada en una forma que refleje las fuerzas externas responsables de su existencia? Es más, definitivamente, ¿hay algo en el entorno que es análoga a la energía? Los pensamientos son energía.
porque usted, al pensar que en un lenguaje, sus pensamientos son estructurados por las limitaciones y normas que rigen ese lenguaje particular en el cual piensa. Cuando expresa aquellos pensamientos en voz alta, crea ondas de sonido que son una forma de energía. Las ondas de sonido creadas por la interacción de sus cuerdas vocales y la lengua se estructuran por el contenido de su mensaje. Las microondas son energía. Muchas llamadas de teléfono son transmitidas por microondas, lo cual significa que la energía de las microondas tienen que ser estructuradas en una forma que refleje el mensaje que está llevando. La luz láser es energía, y si alguna vez ha sido testigo de una demostración de un espectáculo de luz láser o del arte con láser, lo que ha visto es pura energía, tomando una forma que refleja los deseos creativos de los artistas. Todos estos son buenos ejemplos de cómo la energía puede tomar forma y estructura. Por supuesto, hay muchas más, pero hay un ejemplo más que ilustra el punto de manera más gráfica, en el nivel más fundamental, que son los sueños. No le pregunto en el sentido de lo que significan o lo que usted piensa que es el objetivo de los sueños, sino qué son, cuáles son sus propiedades. Si asumimos que los sueños tienen un lugar dentro de los confines de nuestros cráneos, entonces no pueden estar compuestos de átomos y moléculas, ya que no habría espacio suficiente para todas las cosas que existen y ocurren en nuestros sueños. Las experiencias de soñar parecen tener las mismas proporciones y dimensiones de las cosas que percibimos cuando estamos despiertos y experimentamos la vida a través de nuestros 5 sentidos. La única manera de que esto pueda ser posible es si los sueños fueran una forma de energía estructurada, porque la energía puede tomar cualquier tamaño o dimensión, pero al hacerlo, en realidad no ocupa espacio. Ahora, si aún no lo has notado, hay algo aquí que es realmente profundo. Si los recuerdos, distinciones y creencias que hemos adquirido como resultado de nuestros encuentros con el entorno externo, el cual representa lo que hemos aprendido acerca de este entorno y de cómo funciona, y si estos recuerdos, distinciones y creencias existen en nuestro entorno mental como energía, y si la energía no ocupa ningún espacio, entonces también podría decirse que tenemos una capacidad ilimitada para aprender. Bueno, no solo creo que se podría decir que sí, lo estoy afirmando. Considere el desarrollo de la conciencia humana y lo que hay que saber para funcionar con eficacia en comparación a hace 100 años. No hay absolutamente nada que indique que no tengamos una capacidad ilimitada para aprender. La diferencia entre lo que somos conscientes ahora y lo que podemos hacer como resultado de esta ampliación de la conciencia sorprenderían a alguien que vivió hace 100 años. Título: Percepción y aprendizaje. Sin embargo, debemos saber diferenciar entre capacidad de retener con capacidad de aprender. Aprender y ser cada vez más conscientes de lo que está disponible para ser aprendido no es solo una función de la capacidad de retener. Si así fuera, entonces, ¿qué nos detendría de saberlo todo? Y si supiéramos todo, ¿qué nos detendría para percibir todas las posibles características, propiedades o rasgos de todo lo que se expresa en un entorno dado? ¿Qué nos detiene ahora? Estas preguntas llegan a la esencia misma del por qué usted tiene que entender que los componentes mentales, tales como recuerdos, distinciones y creencias, existen en forma de energía. Cualquier cosa que es energía tiene el potencial para actuar como una fuerza que expresa su forma, y es exactamente lo que nuestros recuerdos, distinciones y creencias hacen. Estos actúan desde el interior como una forma sobre nuestros sentidos, en la que expresa su forma y contenido, y en el proceso de hacerlo, estos tienen un profundo efecto sobre la limitación de la información que percibimos en cualquier momento dado, haciendo gran parte de la información que está disponible desde la perspectiva del entorno y las posibilidades inherentes en la información que es literalmente invisible. Estoy diciendo que en cualquier momento dado, el entorno está generando una enorme cantidad de información acerca de sus propiedades, características y rasgos. Parte de esta información está más allá del límite fisiológico de nuestros sentidos. Por ejemplo, nuestros ojos no pueden ver cada longitud de onda de la luz, ni pueden nuestros oídos escuchar todas las frecuencias de sonido que se producen en el ambiente.
por lo que definitivamente hay un rango de información que está más allá de las capacidades fisiológicas de nuestros sentidos. ¿Qué pasa con el resto de la información que el entorno está generando alrededor de sí mismo? ¿Acaso podemos ver, oír, gustar, oler o sentir a través de nuestros sentidos toda posible distinción, rasgo o característica? Por supuesto que no. La energía que hay dentro de nosotros literalmente bloquea y limita nuestra conciencia de gran parte de esta información a través de los mismos mecanismos sensoriales utilizados para percibir el entorno exterior. Ahora, si usted se toma un momento para pensar, algo de lo que acabo de decir debería ser evidente. Por ejemplo, son muchas las formas en que el entorno externo puede manifestarse y no las percibimos simplemente porque no hemos aprendido acerca de ellas todavía. Esto es fácil de ilustrar. Piense de nuevo en la primera vez que miró un gráfico de precios, que vio exactamente qué percibió. Estoy seguro que, como todo el mundo, vio un montón de líneas que no tenían ningún sentido. Ahora, si usted es como la mayoría de los traders, cuando usted ve un gráfico de precios puede ver las características, rasgos y patrones de comportamiento que representan las acciones colectivas de todos los que participan en esas operaciones. Inicialmente, el gráfico representaba información indiferenciada. La información indiferenciada por lo general crea un estado de confusión y es lo que probablemente tuvo la primera vez que se encontró con un gráfico de precios. Poco a poco, sin embargo, usted aprendió a hacer distinciones acerca de esta información, tales como las tendencias, líneas de tendencia, consolidaciones, soportes y resistencias, o retrocesos, o relaciones importantes entre volumen, interés abierto y acción de precio, solo por nombrar unos pocos. Usted aprendió que cada una de estas distinciones en el comportamiento del mercado que representa una oportunidad para cumplir una necesidad personal, objetivo o deseo. Cada distinción tenía un significado y algún grado relativo de importancia o importancia ligada a ello. Ahora, quiero que use su imaginación y finja que nunca antes ha visto un gráfico de precios. Entonces, ¿habría una diferencia entre lo que ve ahora y lo que vio? Absolutamente. En lugar de un montón de líneas indiferenciadas, usted notaría todo lo que ha aprendido acerca de las líneas entre entonces y ahora. En otras palabras, usted notaría todas las distinciones que ha aprendido a hacer, así como todas las oportunidades que representan esas distinciones. Sin embargo, todo lo que puede ver, como lo ve en ese gráfico ahora, existía en aquel entonces y además estaba disponible para ser percibido. ¿Cuál es la diferencia? La energía estructurada que hay dentro de usted ahora, el conocimiento que ha ganado, actúa como una fuerza en sus ojos, haciéndole que reconozca las diversas distinciones que ha aprendido acerca del gráfico. Dado que la energía no estaba allí la primera vez que miró el gráfico, todas las oportunidades que estaban allí eran invisibles para usted. Además, a menos que haya aprendido a hacer todas las posibles distinciones basadas en las posibles relaciones entre las variables del gráfico, lo que no ha aprendido aún sigue siendo invisible. La mayoría de nosotros no somos conscientes de la medida en que estamos rodeados continuamente por oportunidades invisibles inherentes a la información a la que estamos expuestos. Peor aún, nunca nos damos cuenta de estas oportunidades y como resultado estas se mantienen invisibles. El problema, por supuesto, es que a no ser que estemos completamente nuevos o en una situación única o que estemos operando con una actitud de verdadera franqueza, si no es así, no percibiremos algo que no hemos aprendido todavía. Para aprender sobre algo, tenemos que ser capaces de experimentarlo de algún modo. Entonces, lo que tenemos aquí es un circuito cerrado que nos impide el aprendizaje. Los circuitos cerrados perceptivos existen en todos nosotros porque son funciones naturales de la forma en que la energía mental se expresa en nuestros sentidos. Cualquier persona ha escuchado la expresión, las personas ven lo que quieren ver. Le pondría algo diferente. Las personas ven lo que han aprendido a ver. Y todo lo demás
es invisible hasta que aprende a contrarrestar la energía que bloquea su conciencia de lo que sea que no ha aprendido y que está a la espera de ser descubierto. Para ilustrar este concepto y hacerlo aún más claro, voy a darle otro ejemplo, uno que demuestra cómo la energía mental puede afectar la forma en que percibimos y experimentamos el entorno en una forma que en realidad revierte la relación causa-efecto. Veamos a un niño que tiene su primer encuentro con un perro. Por ser la primera vez que tiene una experiencia, el entorno mental del niño es como un borrón y cuenta nueva, por así decirlo, con respecto a los perros. El niño tiene ningún recuerdo y ciertamente no establece distinciones acerca de la naturaleza de un perro. Por lo tanto, hasta el momento de su primer encuentro, desde la perspectiva del niño, los perros no existen. Por supuesto, desde la perspectiva del entorno, los perros existen y tienen el potencial de actuar como una fuerza sobre los sentidos del niño para crear una experiencia. Es decir, los perros que expresan su naturaleza pueden actuar como una causa para producir un efecto en el entorno interior del niño. ¿Qué tipo de efectos son capaces de producir los perros? Bueno, los perros tienen una variedad de expresiones. Al decir una variedad de expresiones me refiero a que los perros pueden comportarse de muy diferentes maneras con los seres humanos. Ellos pueden ser amigables, amorosos, protectores y divertidos, o pueden ser hostiles y peligrosos, por nombrar solo algunos de los muchos comportamientos que son capaces de demostrar. Todos estos rasgos acerca de ellos pueden ser observados, experimentados y aprendidos. Cuando el niño ve al perro por primera vez, no hay absolutamente nada en su entorno mental para decirle con qué está tratando. La información de entorno poco familiar, desconocido y no clasificado puede generar el sentido de la curiosidad cuando queremos averiguar más sobre lo que estamos experimentando. O puede generar un estado de confusión que puede fácilmente dar vuelta hacia el temor si no podemos colocar la información en un marco o contexto de organización comprensible o significativo. En nuestro ejemplo, el sentido de curiosidad del niño lo motiva y lo impulsa hacia el perro para conseguir su experiencia sensorial. Fíjese cómo literalmente obligan a los niños a enfrentarse a una situación sobre la cual no conocen nada. Sin embargo, en este ejemplo, las fuerzas medioambientales presentes no reaccionan favorablemente a los progresos del niño. El perro que el niño está interesado puede ser peligroso o haber tenido un día malo. En cualquier caso, en cuanto el niño se acerca demasiado, el perro lo muerde. El ataque es tan severo que tienen que apartar al niño del perro. Esta clase de experiencia desafortunada no es seguramente típica, pero no es raro tampoco. La escogí por dos motivos. En primer lugar, la mayoría de las personas pueden relacionarse con ella de alguna manera, ya sea directa o por su propia experiencia o a través de la experiencia de alguien que conocen. En segundo lugar, cómo estamos analizando la dinámica subyacente de esta experiencia desde la perspectiva de la energía, vamos a aprender sobre, primero, cómo nuestras mentes están diseñadas para pensar. Segundo, procesar la información. Tercero, cómo esos procesos afectan lo que experimentamos. Y cuarto, nuestra capacidad de reconocer nuevas posibilidades. Sé que esto puede parecer o necesitar de mucha comprensión con tan solo un simple ejemplo, pero los principios se aplican a la dinámica subyacente bajo prácticamente todo aprendizaje. Como resultado del trauma físico y emocional, el niño de nuestro ejemplo tiene ahora un recuerdo y una distinción acerca de la forma como los perros pueden expresarse. Si la capacidad del niño de recordar sus experiencias es normal, el niño puede almacenar este incidente de una forma que representa todos los sentidos de la experiencia que tuvo impacto. Por ejemplo, el ataque puede ser almacenado como imágenes mentales basadas en lo que vio, así como los sonidos mentales que representan lo que oyó, y así sucesivamente. Los recuerdos que representan a los otros tres sentidos funcionarán de la misma forma. Sin embargo, el tipo de datos sensoriales en su memoria no es tan importante como el tipo de energía sensorial que estos datos representan. Tenemos básicamente dos tipos de energía mental.
que son energía con carga positiva, como el amor, la confianza, la felicidad, la alegría, satisfacción, emoción y entusiasmo, por nombrar algunos de la manera agradable en que podemos sentirlo, y la energía con carga negativa, representada por el miedo, terror, la insatisfacción, traición, tristeza, enojo, confusión, ansiedad, estrés, frustración, y que representan todo lo que comúnmente se conoce como dolor emocional. Debido a la primera experiencia del niño con un perro que fue intensamente dolorosa, podemos asumir que independientemente de cómo los sentidos se vieron afectados, todos sus recuerdos de esta experiencia son dolorosos, desagradables, cargados de energía negativa. Ahora, ¿qué efecto tendrá esta energía mental de carga negativa sobre su percepción y su comportamiento cuando se encuentre con otro perro? La respuesta es tan obvia que puede parecer ridículo incluso preguntar, pero las implicaciones subyacentes no son tan obvias. Evidentemente, en el momento en que el niño entra en contacto con otro perro, va a experimentar miedo. Observe que he usado la palabra otro para describir al próximo perro con el que el niño no tuvo ningún contacto. Lo que quiero señalar es que cualquier perro puede hacer que el niño sienta temor, no solo el que realmente lo atacó. No habrá mucha diferencia si el próximo perro que entra en contacto con el niño es el perro más amigable del mundo, ya que su naturaleza es expresar alegría y amor. El niño aún tendrá miedo y además su temor puede convertirse rápidamente en un terror sin límites, especialmente si el segundo perro ve a un niño y quiere jugar y se le intenta acercar. Cada uno de nosotros ha sido en un momento u otro testigo de una situación en la que alguien ha experimentado miedo, cuando desde nuestra perspectiva no ha habido el menor peligro o amenaza. A pesar de que puede que no lo hayamos dicho, probablemente nosotros hemos pensado que esta persona está siendo irracional. Si tratamos de indicarle a esa persona por qué no había la necesidad de tener miedo, probablemente encontremos que nuestras palabras tengan poco impacto si es que la hay. Podemos fácilmente pensar lo mismo sobre el niño de nuestro ejemplo, que está siendo irracional, porque es claro desde nuestro punto de vista que existen otras posibilidades en las que su mente no se ha enfocado, pero su temor es menos irracional que, digamos, su miedo o duda de colocar en la próxima operación, cuando la última operación fue perdedora. Usando la misma lógica, un trader experimentado diría que su miedo es irracional porque la oportunidad del momento ahora no tiene absolutamente nada que ver con la última operación. Cada operación es simplemente un suceso de unos resultados probables y estadísticamente independiente de cualquier otra operación. Si usted piensa así, entonces puede ver por qué tiene miedo, pero también puedo asegurarle que sus temores son completamente infundidos. Título: Percepción y riesgo. Como puede ver, la percepción sobre el riesgo de una persona puede ser fácilmente percibida como pensamiento irracional por otra. El riesgo es relativo, pero la persona que lo percibe en el momento le parece absolutamente justificado y fuera de toda duda. Cuando el niño encontró su primer perro, él estaba con entusiasmo y curiosidad. ¿Qué es lo que nuestras mentes piensan y procesan acerca de la información que podría hacer entrar automáticamente al niño en un estado de miedo la próxima vez que encuentre un perro, incluso si ocurre meses o años más tarde? Si nos fijamos en el miedo como un mecanismo natural de aviso sobre alguna amenaza, entonces ¿cuál es la forma en que nuestra mente funciona, que automáticamente le dice al niño que el próximo encuentro con un perro será algo de temer? ¿Qué pasó con el sentido natural de curiosidad del niño? Hay sin duda mucho que aprender acerca de la naturaleza de los perros que esta experiencia le ha enseñado al niño, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que nuestras mentes parecen tener una capacidad ilimitada para aprender. ¿Y por qué sería casi imposible hablar al niño de su miedo? Título: El poder de la asociación. Aunque estas preguntas pueden parecer complejas a primera vista, la mayoría de ellas pueden ser contestadas con bastante facilidad. Estoy seguro de que muchos de ustedes ya saben la respuesta.
Nuestras mentes tienen una característica inherente de diseño que nos lleva a asociar y vincular todo lo que existe en el entorno externo que sea similar en cuanto a características, propiedades o rasgos, con algo que ya existe en nuestro entorno mental, como un recuerdo o distinción. En otras palabras, en el ejemplo del niño que tiene miedo a los perros, el segundo perro o cualquier otro perro con que se encuentre no tiene que ser el perro que lo atacó para experimentar el dolor emocional. Es suficiente con que su mente encuentre una similitud o semejanza para establecer una conexión entre los sucesos. Esta tendencia natural de nuestras mentes para asociar es una función mental inconsciente que se produce automáticamente. No es algo que tenemos que pensar o decidir acerca de ello. Una fuerza mental inconsciente sería semejante a una función física involuntaria, como un latido del corazón. Así como no tenemos que pensar conscientemente acerca del proceso del latido cardíaco, tampoco tenemos que pensar conscientemente para vincular nuestras experiencias con nuestros sentimientos. Es simplemente una función natural de la forma en que nuestra mente procesa la información y, al igual que un latido cardíaco, es una función que tiene un profundo efecto en la forma en que experimentamos nuestras vidas. Me gustaría que usted intentara visualizar el flujo de doble dirección de energía que revierte la relación de causa y efecto, que lo hará difícil, si no imposible, para que el niño perciba cualquier otra posibilidad distinta de la que está en su mente. Para ayudarle, voy a dividir este proceso en sus partes más pequeñas y examinarlo paso a paso. Todo esto puede parecer un poco abstracto, pero entender este proceso juega un papel importante en el camino de revelar su potencial para alcanzar el éxito constante como un gran trader. Primero, consideremos lo básico. Hay una energía estructurada exterior del niño y una energía estructurada interior. La energía exterior de carga positiva representada por un perro amigable que quiere expresarse a sí mismo jugando. La energía interior de carga negativa se encuentra en la memoria en forma de imágenes y sonidos mentales que tiene el niño de la primera experiencia con el perro. Tanto la energía interior como la exterior tienen el potencial de estimular los sentidos del niño y, en consecuencia, estos crean dos tipos de situaciones diferentes para que el niño experimente. La energía exterior tiene el potencial de actuar como una fuerza sobre el niño de tal forma que podría resultarle muy divertido. Este perro particular que expresa su comportamiento como una alegría, amistad e incluso amor. Pero hay que tener en cuenta que estas son características que el niño todavía no ha experimentado en un perro, por lo que desde su perspectiva no existen. Al igual que en el ejemplo del gráfico de precios que he presentado anteriormente, el niño no será capaz de percibir algo que aún no ha aprendido, a menos que se encuentre en un estado mental propicio para el aprendizaje. La energía interior también tiene su potencial y está solo esperando, por así decirlo, para expresarse. Pero esto se expresará en el niño a través de sus ojos o oídos de una manera que haga que él se sienta amenazado. Esto a su vez creará una experiencia emocional de dolor, miedo y posiblemente incluso terror. De la manera que he expuesto esto, puede parecer como si el niño tuviese la posibilidad de elegir entre experimentar la diversión o experimentar el miedo, pero este realmente no es el caso. Al menos no en este momento. De las dos posibilidades que existen en esta situación, sin duda, el niño experimentará el dolor y el miedo en lugar de la diversión. Esto es cierto por varias razones. En primer lugar, como ya he indicado, nuestras mentes están conectadas de manera automática e instantánea a la información, asociando y uniendo las que tienen características similares, propiedades y rasgos. Lo que está exterior del niño en forma de un perro luce y suena similar al que está en su mente. Sin embargo, el grado de similitud es necesario para que la mente del niño vincule las dos cosas en una información desconocida, es decir, no se sabe el mecanismo mental que determina qué cantidad o cuánta similitud es necesaria en nuestras mentes para asociar y vincular dos o más conjuntos de información. Dado que la mente de todas las personas funciona de una manera similar, pero al mismo tiempo es única.
Yo asumiría que hay un margen de tolerancia de similitud o dissimilitud y cada uno de nosotros tiene una capacidad única en algún lugar dentro de ese rango. Esto es lo que realmente sabemos. Los puntos. La próxima vez que el perro entra en contacto con el niño a través de los ojos o los oídos, si hay bastante similitud entre la forma en que ve o suena y el perro que está almacenada en su recuerdo, enseguida su mente conectará automáticamente las dos. Esta conexión a su vez hará que la energía de carga negativa en su memoria sea liberada a través de su cuerpo, haciéndolo presa de una muy incómoda sensación de aprensión o terror. El grado de malestar o dolor emocional de esta experiencia será equivalente al grado del trauma que sufrió como resultado de su primer encuentro con un perro. Lo que ocurre después es lo que los psicólogos llaman una proyección. Voy a referirme a ello simplemente como otra asociación instantánea que hace que la realidad de la situación, a partir de la perspectiva del niño, parezca una verdad absoluta e incuestionable verdad. El cuerpo del niño está ahora lleno de energía de carga negativa. Al mismo tiempo, está en contacto sensorial con el perro. A continuación, su mente asocia cualquier información sensorial que sus ojos y oídos perciben con la dolorosa energía que experimenta dentro de sí, el cual le hace parecer como si la fuente de su dolor y miedo es el perro que ve y oye en ese momento. Los psicólogos llaman a lo que acabo de describir una proyección, porque, en cierto sentido, el niño lo que hace es proyectar el dolor que está experimentando en ese momento en el perro, la energía dolorosa que luego se refleja de vuelta en él, por lo que percibe que un perro es amenazador, doloroso y peligroso. Este proceso hace que el segundo perro, idéntico en características, propiedades y rasgos, al cual el niño tiene almacenado en sus recuerdos, a pesar de que la información del segundo perro es generada sobre un comportamiento que no es idéntico o incluso similar a la conducta del perro que realmente atacó al niño. Dado que los dos perros, el uno en la mente del niño y el otro fuera de su mente, que se perciben exactamente de la misma forma, es muy poco probable que el niño sea capaz de hacer cualquier tipo de distinciones en el comportamiento del segundo perro, que sugiere que este es diferente del que está en su mente. Así, en lugar de percibir el próximo encuentro con un perro como una oportunidad de experimentar algo nuevo acerca de la naturaleza de los perros, lo que percibe es una amenaza y un peligro. Ahora, si piensa por un momento, ¿de qué se trata este proceso? ¿Qué indicaría al niño que su experiencia de la situación no era la absoluta e incuestionable verdad? Ciertamente, el dolor y el miedo que experimentó en su cuerpo era la verdad absoluta. Pero, ¿qué hay acerca de las posibilidades que percibió? ¿Eran de verdad? Desde nuestra perspectiva no lo son. Sin embargo, desde la perspectiva del niño, ¿cómo podría ser eso sino la verdadera realidad de la situación? ¿Qué alternativas tenía él? En primer lugar, no puede percibir las posibilidades acerca de las que no ha aprendido todavía. Y es muy difícil de aprender algo nuevo si se tiene miedo, porque, como bien sabe, el miedo es una forma de energía muy debilitante. El miedo nos lleva a retroceder, nos hace ponernos a la defensiva, nos hace correr, reduce nuestro enfoque de atención. Todo eso se vuelve muy difícil, al no decir imposible, que para aprender algo nuevo debemos tener la mente abierta. En segundo lugar, como ya he indicado en lo que respecta al niño, el perro es la fuente de su dolor y en cierto sentido esto es cierto. El segundo perro le causó un toque de dolor que estaba ya en su mente, pero este no era el origen real de ese dolor. Este perro era de carga positiva, que se conectó a la energía de carga negativa del niño por un proceso mental automático involuntario, que funciona a una velocidad más rápido que el parpadeo de un ojo, un proceso del cual el niño no tiene absolutamente ninguna conciencia. Entonces, en lo que respecta al niño, ¿por qué tendría miedo si lo que él percibió del perro no era la verdad absoluta? Como puede ver, no habría ninguna diferencia en la forma en que el perro estaba actuando, o por el contrario, que alguien podría decir que el niño no debería tener miedo,
porque el niño percibirá cualquier información que el perro esté generando sobre sí mismo, sin importar que sea positiva, desde una perspectiva negativa. El niño no tiene la más mínima idea de que su experiencia de dolor, miedo y terror es totalmente autogenerada. Ahora, sí es posible que el niño pueda autogenerar su propio dolor y temor y al mismo tiempo estar firmemente convencido de que su experiencia negativa procede del entorno. Es también posible que los traders puedan autogenerar sus propias experiencias de miedo y de dolor emocional, ya que interactúan con la información del mercado y estar completamente convencidos de que su dolor y el miedo son totalmente justificados por las circunstancias. La dinámica psicológica subyacente funciona exactamente de la misma manera. Uno de sus objetivos básicos como trader es percibir las oportunidades que existen, no la amenaza del dolor, para aprender cómo mantenerse enfocado en las oportunidades. Lo que necesita saber y entender en términos irrefutables es la fuente de la amenaza. No es el mercado. El mercado genera información acerca de su potencial para moverse desde una perspectiva neutral. Al mismo tiempo le proporciona al observador un interminable flujo de oportunidades de hacer algo en su propio beneficio. Si usted percibe en algún momento dado la sensación de miedo, hágase esta pregunta: ¿es la información de por sí amenazante o estoy experimentando el efecto de mi propio estado de ánimo que se refleja de mí, como en el ejemplo anterior? Sé que esto es un concepto difícil de aceptar, entonces le daré otro ejemplo para ilustrar el punto. Vamos a crear un escenario donde sus últimas 2 o 3 operaciones fueron perdedoras. Usted está viendo el mercado y las variables que usa para determinar que existe una oportunidad ahora se presentan. En lugar de ejecutar de inmediato la operación, usted duda. La operación se ve muy arriesgada, de hecho tan arriesgada que usted comienza a preguntarse si esto es realmente una señal. Como resultado de esto, empieza a reunir información para apoyar la razón del por qué esta operación probablemente no funcionará. Esta es la información que usted normalmente no consideraría o prestaría atención y seguramente no es la información que sea parte de su metodología de trading. Mientras tanto, el mercado se está moviendo. Desafortunadamente se está alejando de su punto de entrada original, el punto en el que usted habría entrado en la operación si no hubiera dudado. Ahora entra en confusión, ya que usted todavía desea ingresar, porque dejar pasar una operación exitosa es doloroso. Al mismo tiempo, a medida que el mercado se aleja de su punto de entrada, el riesgo del valor en dólares para participar aumenta. El tira y afloja dentro de su mente se intensifica. Usted no quiere perder la operación, pero tampoco quiere cualquier operación de volatilidad repentina. Así que al final no hace nada, porque está paralizado por la confusión. Usted justifica su estado de inmovilidad diciéndose que era demasiado arriesgado ponerse a perseguir el mercado, mientras que agoniza con cada tic que el mercado se mueve en la dirección de lo que habría sido una operación ganadora. Si este escenario le parece familiar, quiero que se pregunte si, en el momento en que dudó, percibía que el mercado le estaba ofreciendo una oportunidad o percibía que era el reflejo de lo que estaba en su mente. El mercado le dio una señal, pero no percibió la señal desde una perspectiva objetiva o positiva. Usted no lo vio como una oportunidad de experimentar el sentimiento positivo que se obtendría de ganar o hacer dinero, pero fue exactamente lo que el mercado puso a su disposición. Piense en esto por un momento. Si cambio el escenario para que sus últimas 2 o 3 operaciones fueran ganadoras en lugar de perdedoras, ¿habría percibido la señal de forma diferente? ¿Le habría percibido más como una oportunidad de ganar de lo que usted lo hizo en el primer escenario? Si hubiera tenido 3 operaciones ganadoras seguidas, ¿habría dudado en abrir esa operación? Muy improbable, de hecho. Si fuera como la mayoría de traders, probablemente habría considerado abrir una operación mucho más grande de lo normal. En cada situación, el mercado generaba la misma señal. Sin embargo, su estado mental fue negativo y el miedo, basado en el primer escenario,
Eso le causó centrarse en la posibilidad de fracaso, lo que a su vez hizo que dudara. En el segundo escenario, casi no percibió ningún riesgo en absoluto. Usted puede incluso haber pensado que el mercado le estaba mostrando un sueño hecho realidad. Eso a su vez le haría más fácil, ya que no le obliga financieramente a sobreendeudarse. Si usted puede aceptar el hecho de que el mercado no genere información de carga positiva o negativa como una característica inherente a la forma en que se expresa a sí mismo, entonces, aparte de esta, la única información que puede tener carga positiva o negativa está en su mente. Y esa es una función de la forma en que la información es procesada. En otras palabras, el mercado no hace que usted se enfoque en el fracaso y dolor, ni en ganar o sentir placer. Lo que causa que la información asuma la calidad de positiva o negativa es el mismo proceso mental inconsciente que motivó al niño a percibir el segundo perro como una amenaza peligrosa, cuando todo indicaba que el perro estaba ofreciendo alegría y amistad. Nuestras mentes constantemente asocian la información externa a nosotros con algo que ya sabemos, haciendo parecer como si las circunstancias exteriores, la memoria, las distinciones o las creencias con que estas circunstancias se asocian fueran exactamente lo mismo. Como resultado, en el primer escenario, después de 2 o 3 operaciones perdedoras, la próxima señal que el mercado le dio una oportunidad fue percibida como demasiado arriesgada. Su mente automática e inconscientemente vincula el momento ahora con sus recientes experiencias en el trading. El vínculo se conecta con el dolor de perder, creando un terrible estado mental, provocando que perciba la información que está expuesta en ese momento desde una perspectiva negativa. Esto parece como si el mercado está expresando la información como una amenaza, lo que por supuesto justifica su duda. En el segundo escenario, el mismo proceso induce a percibir la situación desde una perspectiva excesivamente positiva, debido a que está saliendo de 3 operaciones ganadoras seguidas. La asociación entre el momento ahora y la euforia de las últimas 3 operaciones crea un estado mental excesivamente positivo o eufórico, lo que hace parecer como si el mercado le ofrece una oportunidad exenta de riesgo. Por supuesto, esto justifica ante usted mismo en caer en más errores. En el capítulo 1 he dicho que muchos de los patrones mentales que inducen a los traders a perder y cometer errores son tan evidentes y profundamente arraigados que nunca pensamos que nos pasaría. Y esta es la razón por la que no somos consistentes con el éxito, debido a la manera como pensamos. Se requiere entender para llegar a ser plenamente consciente y luego aprender a cómo evadir el capricho natural de la mente para asociarse, que en gran parte es el logro de esa consistencia, al desarrollar y mantener un estado mental que perciba el flujo de oportunidades del mercado sin la amenaza de dolor o los problemas causados por el exceso de confianza. Requerirán que usted tome el control consciente del proceso de asociación.